Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Listos para otra? Yo creo que cada día que pasa estamos más y más cerca del Señor. Cada día que pasa nos acercamos más a ese gran momento cuando el Señor va a hablarnos a cada uno de nosotros y nos va a decir, ¿estás listo, pueblo? ¿Estás listo, mi hijo, mi hija? ¿Estás listo? ¿Qué le vas a decir cuando esto suceda? Le vas a decir que ya estás listo. Sabes, tenemos una marca, un sello especial que nos va a hacer indistinguibles. Que nos va a hacer, perdón, más bien dicho, nos va a hacer distinguibles en todo el universo. ¿Sí? Nos va a distinguir con esa marca. Es la marca del Espíritu Santo, el sello. Algunos de nosotros nos hemos preguntado qué y cómo va a suceder. Algunos nos ha gustado mirar cómo grandes hombres de Dios, ¿verdad?, hacen prodigios, milagros, señales, maravillas. Otros no, vamos mirando cómo se manifiestan los dones, pero pocas veces nos dedicamos a mirar realmente qué es lo que hay atrás. Mi amigo, el Espíritu Santo, ¿verdad? Ha sido algo tan hermoso, tan formidable, que es difícil poder establecer esa amistad, porque Él no habita en sitios que no estén entregados a Él. Él no toca a personas que no estén plenamente identificadas con Él, ¿verdad? Cuando el Señor habla acerca del derramamiento del Espíritu Santo, se refiere a aquella parte, dice, y les conviene. Acompáñame a San Juan capítulo 16, y en el versículo 7 dice, les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, se los enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me verán más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Les conviene, nos conviene. Cuando Jesús se fue, el Espíritu Santo quedó a cargo de la iglesia. Él nos va a guiar hasta el tiempo del fin, estará con nosotros hasta el fin de las cosas, nos guiará, nos determinará, nos sellará y moldeará nuestro espíritu. El Espíritu Santo es la autoridad, el poder y autoridad trasladada, ¿verdad?, a todos aquellos que han determinado servir a Dios. El Espíritu Santo es para el ministro, es para el trabajador, es para el obrero, es para aquella persona que tiene un compromiso. El Espíritu Santo no es para que te sientas bien, no es para que se te pongan los ojos en blanco y empieces a dar vueltas, para nada de eso. El Espíritu Santo es el reconocimiento con el cual Dios nos sella. Es un sello especial que pone en cada uno de nosotros y nos va transformando a cada uno hasta una total transformación. Bueno, podemos mirar con el profeta Joel esa profecía, cómo se enmarca y la razón, ¿verdad? En Joel capítulo 2, versículo 28 dice, derramaré de mi Espíritu Santo después de esto, ¿verdad? Da una serie de ideas, una serie de señales y dice, y después de esto derramaré mi Espíritu Santo sobre toda carne. Fíjate, dice, no dice sobre cualquier persona, dice sobre toda carne. Sin embargo, sería bueno que nos pusiéramos a pensar que está hablando a su iglesia, está hablando a su pueblo, está hablando a su gente. Y dice, y profetizarán vuestros hijos. Y aquí primera señal, predicarán. Así que, hermano, generalmente una señal de alguien que recibe el Espíritu Santo es que va a profetizar o va a predicar. La palabra profetizar es tomar la palabra de Dios y hablarla a otros, o utilizar su voz como si fuera él mismo. La palabra profeta es alguien que habla en lugar de otro. Y dice aquí,
profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Los ancianos volverán a tener sueños. Es hermoso mirar a una persona anciana teniendo sueños otra vez, volver a construir. Muchos de los ancianos ya han terminado su vida y se encuentran fatigados por la existencia, se encuentran tristes, se encuentran cansados por la vida. Pero cuando el Espíritu Santo viene a ellos, ese cúmulo de experiencia que han guardado durante años, ahora puede volverse a usar. Pero ahora se usa a favor de Dios. Y el hombre viejo, el hombre anciano vuelve a tener sueños, vuelve a soñar con la construcción, vuelve a soñar con hacer, vuelve a soñar con trabajar, vuelve a soñar con moverse y hacer algo. El Espíritu Santo es la fuerza de Dios, es el poder de Dios, es la vida de Dios, es la santidad de Dios, es el sello y las arras de Dios. Es el todo. El Espíritu Santo hace vivo a Dios en tu vida. Te hace sentir la presencia de Jesucristo en cada momento de tu existencia. El Espíritu Santo es el aliento, es la fortaleza, es la energía, es la presencia, es el amor, es la identidad de Dios en ti. Es todo, es todo. No podemos separar la presencia del Espíritu Santo con alguna de sus características. De ninguna manera. Es todo en todos. Y es, junto con el Padre y el Hijo, es la plenitud de Dios. Así que el profeta Joel dice, derramaré de mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Visiones. No estamos hablando de que van a ver un elefante rosa volar de flor en flor. No. Esas visiones están locas. Estamos hablando de visiones cuando un joven empieza a tener una proyección para el futuro, empieza a visionar hacia adelante, empieza a visionar hacia cosas alcanzables y empieza a trabajar por ellas. Y Dios las hace una realidad. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. También los que ya sirven a Dios. Así que vemos aquí algo que está profetizado, ¿verdad? Cuando el apóstol Pedro en Hechos 2 habla refiriéndose a esto, podemos mirar que no es una totalidad. No es, y dice la Escritura, que Pedro, después de que se derrama el Espíritu Santo y las personas miraron a la gente hablando en lenguas y llenos, sacudiéndose, dijo, ¿están borrachos? Y dice la Escritura, Hechos 2:14, Pedro poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén, esto les sea notorio y oigan mis palabras. Porque estos no están ebrios como ustedes suponen, porque es la hora tercera del día. Pero esto es lo dicho por el profeta Joel. Y vuelve a retomar la profecía. Sin embargo, esta profecía no lleva a un cumplimiento total en ese momento. Es tan solo el principio. Es las primicias. Es lo primero que va a empezar a suceder hasta que se alcance la plenitud. ¿Te das cuenta? Él ya está hablando de que se inicia el cumplimiento. Se está iniciando el cumplimiento. El apóstol Pablo habla acerca del Espíritu Santo, pero quien más habla es el apóstol Juan. Así que, bueno, hermano, dice la Escritura, estará con vosotros y estará en vosotros. Cuando el Señor Jesús está hablando, ¿verdad? San Juan capítulo 14, versículo 26. 14, 26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Una persona va a ser llevada al recuerdo de las palabras de Jesús.
Y dice que viene en su nombre. Así que si como Jesús mismo estuviera en medio de nosotros, el Espíritu Santo ahora se mueve en las multitudes, se mueve en las personas, se mueve en las iglesias, se mueve en todo momento. ¿Qué es lo que está haciendo? Enviando a las personas, enviándolas bajo su poder y autoridad, reconociendo, subrayando en cada uno de ellos que son elegibles para convertirse en hijos de Dios. Y en algunos casos prodigando el nuevo nacimiento. ¿Por qué no lo hablo todo de una vez y digo, ay, es que cuando el Espíritu Santo viene hace una nueva persona? Porque siempre va a estar tu decisión. El Espíritu Santo no va a hacer nada que tú no quieras hacer. Te va a sugerir, te va a impulsar, te va a alentar, pero al final la obra la vas a hacer tú o no la vas a hacer. Yo he visto cantidades de gente que reciben el llamado para salir a predicar y siguen como que no lo llegan. Señor, mándame otras 25 pruebas como a Gedeón, Señor. Hoy te voy a poner 4 pieles de... Oh, por favor, sencillamente no quieres ir. Ay, Señor, sí, nada más que mi suegra se convierta. ¿Se convierta en qué? Siempre están pidiendo señales que ustedes mismos no quieren que sucedan. Así que bueno, el Espíritu Santo está aquí. Y bueno, ya Jesús había dicho, estará con vosotros y estará en vosotros, ¿verdad? Regresa un poquito al versículo 15, dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Si amas, porque el cumplimiento de los mandamientos es por amor. La obediencia en la iglesia es por amor. La asistencia a la iglesia es por amor, ¿verdad? Hasta la ofrenda que tanto te duele también es por amor. Así que, si me amas, dice, guarda mis mandamientos. Y si tú guardas los mandamientos, dice, yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador. La palabra paracletos habla, o consolador, habla del Espíritu Santo en su obra. Habla de cómo la va a hacer como un abogado, como alguien que camina junto a ti, alguien que va en el mismo rumbo que tú, alguien que va abriendo paso donde quiera que tú camines. El Espíritu Santo, el Paracletos, caminará contigo. Y dice Jesús, les conviene que yo me vaya, porque el que viene va a estar dentro de ustedes. Les dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero ustedes le conocen porque mora aquí arriba con vosotros, pero estará en vosotros. 2 cosas. Estar en. Muchas veces lo sentimos. Hay un ambiente cargado de su presencia. Anhelamos, adoramos, cantamos, oramos y se siente la gracia. Pero cuando el Espíritu Santo está dentro de ti, aleluya, tú profetizas, tú predicas a las naciones, tú haces y levantas un nuevo ministerio, tú te comprometes, tú haces, tú eres la iglesia. ¿Te das cuenta? Emocionante, gloria a Dios, lloro, grito, aleluya, me sacudo hoy, pongo mi cara, gloria a Dios. Pero cuando está adentro, quizá no tienes más que una pasión por las almas, más que una pasión por la obra de Jesucristo. Y sabes, no pasa. Esto está ahí horas, días, meses, años, toda una vida. Toda una vida para servirle. El Espíritu Santo entonces, hermano, estará en nosotros. Quiero hacer una separación aquí por las palabras que se estuvieron hablando. Primeramente, cómo lo confundían y la razón por la cual Él vendría. Y bueno, ¿para qué? El Espíritu Santo, dice Mateo capítulo 3, versículo 11, 3:11, dice lo siguiente. Juan el Bautista fue confundido con el Cristo,
con el Mesías. Y les dice, yo a la verdad les bautizo en agua para arrepentimiento. Hoy tenemos muchas personas que dicen que al bautizarse en agua se recibe al Espíritu Santo. No, no y no. Jesús, el camino, el ejemplo. Él se bautiza y lo recibe inmediatamente, pero Él es Jesús. Después ya no lo volvemos a ver, ¿verdad? Había que llevar un camino. El bautismo o sumergirse implica el ofrecimiento de vida de alguien. Yo te ofrezco mi vida cuando me bautizo, le digo a Jesús. Y cuando Jesús me bautiza a mí, con el Espíritu Santo, me dice, yo acepto tu vida. Dos cosas. El bautismo de arrepentimiento habla de un cambio de mentalidad, habla de un alejarse del pecado, habla de acercarse a Dios con todo tu corazón, habla de conocerlo. Cuando viene el Espíritu Santo te dice, eres aceptado porque tu fe te ha ligado a Dios. ¿Te das cuenta? Ahora, el bautista fue confundido con Jesús, con Cristo, y dice, yo a la verdad les bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él les bautizará en Espíritu Santo y fuego. Espíritu Santo y pasión por lo que estás haciendo. Espíritu Santo y una pasión por caminar, por hacer, por moverte. Yo no concibo a una persona que está llena del Espíritu Santo y está estático, allí en su sillón, en su mecedora, en la iglesia. Aleluya. Ay, cómo me gozo. Gloria a Dios. Pero no hace nada. Nada. Es una parte inútil en el cuerpo. Siempre buscando a ver qué. O cómo disculparse. Ay, Señor, es que tú me conoces, Dios, ¿verdad? Le dicen así a los hermanos. Es que Dios sabe. Sí, Dios sabe lo mentiroso que eres. Dios sabe que puedes hacerlo y no lo haces. ¿A quién quieres engañar? ¿A mí? No te preocupes. No te preocupes. Yo no puedo hacer bien y tampoco puedo hacer mal. Pero el que te ve sí te juzga. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él les bautizará en Espíritu Santo y fuego. La razón es que quizá algunos de nosotros no hemos recibido al Espíritu Santo. El sello, las arras, la aceptación en el reino. Y tenemos que buscarlo con todo nuestro corazón. El Espíritu Santo desciende sobre de aquellos que le anhelan, sobre de aquellos que le buscan. Es una promesa para ti, para mí, para todos los que creen. Pero creer implica responsabilidad, implica sometimiento, implica caminar con ellos. El Espíritu Santo está buscando a esas personas, te está buscando a ti. El Espíritu Santo trabaja con nosotros, ¿verdad? Marcos capítulo 1, versículo 7. 1, 7. Y dice así. Y predicaba diciendo, el bautista otra vez, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien yo no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad les he bautizado con agua, pero él les bautizará con Espíritu Santo. El agua vino a ser una cuestión de limpieza. Es una cuestión de limpieza. Y la palabra agua o el símbolo agua también habla acerca de la limpieza que hace alguien dentro de su casa. Tú te tomas un poco de agua, te lavas las manos, te quitas toda la suciedad, te pones agua en el cuerpo, te quitas toda la suciedad, la inmundicia, todo lo que hayas, ¿verdad? Bueno, simbólicamente es el arrepentimiento. Al cambiar tu mentalidad, el pecado es sacado. Los pensamientos de pecado ya no pueden llegar porque ya estás limpiando tu alma. Ya sabes lo que le es grato y lo que no le es grato a Dios. El arrepentimiento o el metanoia, el cambio de mentalidad que se da con el bautismo de agua, te hace pensar
el dolor que puede tener una prostituta al prostituirse, y ya piensas en un pensamiento completamente diferente. Ya no piensas en una actitud de pecado, sino piensas con el pensamiento de Dios. ¿Te das cuenta por qué es importante? Cuando te arrepientes, empiezas a cambiar la mentalidad, hasta formar dentro de ti la mente o la mentalidad de Cristo. Aquí empieza a suceder varias cosas. Por eso el bautista, Juan, les decía, yo les bautizo en agua. El bautismo de Juan era arrepentimiento, que la gente cambiara su manera de pensar. La gente deja de pecar cuando se da cuenta que el pecado ofende a Dios, ofende a sí mismo y ofende al prójimo. Y no solamente lo ofende, te separa o te mata. Te separa de Dios, te separa del prójimo y a ti mismo te produce una separación que se llama culpa. Bueno, hermano, pero dice aquí el bautista, esto no tiene nada que ver, es apenas la preparación. Él vendrá. ¿Cuándo vendrá Jesús? Cuando quiera hacer manifiesto que Jesús está en ti. Veamos otro ejemplo más, Lucas 3:15. Adelantito, Lucas 3:15. Y dice así. Como el pueblo estaba en expectativa preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, el Mesías, el ungido. Y respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad les bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él les bautizará en Espíritu Santo y fuego. Como en el Evangelio de San Mateo, también Lucas habla de que el bautismo del Espíritu Santo produce una pasión, un fuego que consume, que no te deja en paz. Un fuego que te lanza a convertirte en un fanático, llevando la palabra por todos lados, predicándole a toda persona. Sí, hermano, no tiene nada que ver con las risitas, no tiene nada que ver inclusive con los dones, no tiene nada que ver con los brincos, no tiene nada que ver con las manifestaciones de poder que muchas veces suceden. El bautismo produce un cambio, es la aceptación del hombre por Dios. Es la aceptación para un cambio nuevo. ¿Y sabes? Suceden cosas hermosas. Veamos otro pasaje más para poder seguir hablando de esto. En el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 33. ¿Verdad? Recuerda que primero estamos mirando la confusión que se daba con el bautista y el bautista cómo lo confiesa. Yo no le conocía, dice el bautista, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Ahora, cualquier persona sobre la cual reposa el Espíritu Santo se convierte en un hijo de Dios. Ha tenido un nuevo nacimiento, ha vuelto a ser alumbrado, ha empezado y ha iniciado una nueva gestión de vida, porque el Espíritu Santo le ha dado un aliento completamente diferente. El aliento del mundo es para vivir y morir. El aliento de vida, el aliento del Espíritu Santo es para vivir y pasar a la eternidad. Aleluya. ¿Qué te parece? ¿Hermoso? Sí. El Espíritu Santo ha sido el gran incomprendido. Muchas iglesias lo buscan solamente porque otorga dones y queremos los dones. Los dones no salvan. Los dones es una herramienta que el Espíritu Santo te da para que desempeñes tu función predicadora, tu función de alcance, tu función de enseñanza. El Espíritu Santo te enseñará de justicia, de juicio y de pecado. Te va a dar esa circunstancia, te va a guiar, va a determinar en ti un panorama bastante amplio. Pero al final eres tú el que tienes que hacer. ¿Pero qué vas a hacer? ¿Qué va a estar sucediendo en ti y contigo? ¿Qué va a acontecer cuando tú estés haciéndolo? ¿Van a venir cosas bonitas o estarás sentadito ahí solamente mirando lo que va
acontecer alrededor. Yo le vi y he dado testimonio que este es el Hijo de Dios. ¿Qué te parece? Tú te vas a convertir en un hijo de Dios cuando el Espíritu Santo venga sobre ti y permanezca. Y permanezca. Otro ejemplo más, antes de ir a los eventos donde el Espíritu Santo llegó y por qué llegó, ¿verdad? En Hechos capítulo 1, y aquí ya empezamos a ver la historia de la iglesia, capítulo 1, en el versículo 4, Jesús les había dicho, no se vayan, quédense. Y dice, estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual dijo, oyeron de mí, ¿verdad? Jesús les dijo, les conviene que yo me vaya, y Él vendrá. Él les enseñará y estará con vosotros para siempre. Les mandó que esperasen la promesa del Padre, la cual dijo, oyeron de mí. ¿Sabes? Ellos ya eran bautizados en agua. Ellos habían convivido con Jesús 3 años y medio. Y todavía no habían sido bautizados. Digo esto pensando en que hay gente que dice, es que creer en Jesús se recibe el Espíritu Santo. Perdóname, no lo veo. Y ahorita vamos a analizar otro caso más. Así que les dice, espérense hasta que sean investidos de poder de lo alto. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Versículo 8. Recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último en la tierra. La investidura del Espíritu Santo es un vestido nuevo, es el reconocimiento, es la autoridad. Es como dicen que en unos días más van a ser investidos de poder los nuevos gobernadores, ¿verdad? Los nuevos gobernadores que van a tener que salir de una votación. Cuando se acaba la votación y son elegidos, entonces se hace una ceremonia especial y son investidos de poder, de autoridad. Así también las personas. ¿Sabes? Cualquier persona puede hacer la obra de Dios, aparentemente. Pero ¿cuántas de esas obras están reconocidas por Dios? Es como si aquí se te descompone el automóvil y se te descompone en la carretera y llega un tipo y se mete a hacer, tú no le pediste, se mete a hacerlo, quizá te lo pueda componer, pero quizá te lo pueda descomponer. No está autorizado para hacerlo. Sin embargo, lo está intentando hacer. Hay una infinidad de personas que intentan hacer la obra del Espíritu Santo y ni siquiera son reconocidos por Dios. En aquel día muchos me dirán, Señor, en tu nombre hicimos milagros, echamos fuera demonios. Y yo les diré, no los conozco. ¿Quiere decir que los dones pueden trabajar? Sí, sí, sí. ¿La persona puede irse al infierno? Sí. Si no recibe al Espíritu Santo. Es la legalidad para ser enviados. Yo veo que de los seminarios va mucha gente y predica y se prepara, estudia, van los ensayos y sale con un título de ministro, ¿verdad? En algunos seminarios salen o institutos salen con el diploma de pastor. No dan un diploma de profeta o un diploma de evangelista, no. Dan un diploma de pastor. Pastores ordenados, y adentro el mismo consistorio los ordena, el presbiterio del instituto. Entonces salen con un papel, soy un nuevo pastor, aquí dice pastor titulado y ordenado. Pero, ¿qué crees? Dios no lo conoce. Él recibió la invitación a integrarse en una iglesia quizá, pero Dios todavía lo tenía en un proceso de preparación. Pero la persona decidió que iba a convertirse en un ministro. Y fue y se convirtió en un ministro, pero no tiene una invitación o llamado para hacerlo.
Así que anda dando tumbos aquí y allá, y levanta a un grupito acá, y le predica a una familia, y se le va a la otra gente, y levanta a otro grupo, y así se la pasa. ¿Y sabes por qué? Porque no tiene una invitación por parte de Dios. De estos hay muchos, muchos. Hay también administradores en las iglesias, personas que utilizan un marketing, un programa, ¿verdad? Y la gente que está ávida de los dones, abarrota los lugares. Nunca reciben una transformación en su alma. No reciben un pastoreo como debe ser, porque la persona que está al frente no es un pastor, es solo un administrador que está desempeñando una función de negocios. Aquí puedes decir que es la iglesia, sociedad anónima de capital variable. ¡Uf! Terrible, terrible. Pero, hermano, al tiempo lo veremos. Estas personas generalmente tienen en sus iglesias miles quizá, pero seguramente su núcleo de amigos es menor. Y cada día entre más grandes su ministerio, más soberbios. Ministros que llevan guaruras, guardaespaldas, personas que tienen vehículos acorazados o aviones o helicópteros porque su ministerio, pero no hacen una triste ayuda al pueblo que representan, pero no ayudan a alguien que tenga hambre, no ayudan, y esto es terrible también. Yo no estoy diciendo que son todos, pero sí estoy diciendo que hay muchos. Ojalá, varón que me escuchas, no seas tú uno de ellos. Ministros que no son ministros, no tienen un reconocimiento por parte del Espíritu Santo. Los milagros me respaldan. No, los milagros son dones, son regalos que el Espíritu Santo dio a la iglesia. Los use o no la iglesia, son dados para ella. Pero el reino de los cielos se hizo violencia y los violentos lo arrebatan. Exactamente. A veces los dones los están moviendo personas sin ningún cambio espiritual. Sigamos viendo, porque esto se torna cada vez más fuerte. El Señor les dice que esperen la promesa. Si tú te das cuenta en capítulo 2, solamente dale la vuelta, cuando el Espíritu Santo se ha derramado sobre toda la gente, 120 personas, ¿verdad?, recibieron, se cimbraron, hablaron en lenguas, cantaron, alabaron, glorificaron. Dice la Escritura que la gente que estaba alrededor se agolpó, 3,000 personas que le preguntaban a Pedro, ¿y ahora nosotros qué haremos? Y bueno, versículo 37 dice, ¿qué haremos? Se cierra este versículo. Y Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. Es que a mí me dijeron que el bautismo de agua es en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y Pedro está diciendo que nos bauticemos en Jesucristo, en el nombre de Jesucristo. Bueno, volvamos a tomar la palabra, volvamos a ocupar la palabra bautismo, que es sumergir, poner dentro, sepultar. Estas personas, la mayoría de ellos era judío. No todos, dice la Escritura que había prosélitos de diferentes nacionalidades. Y habían escuchado cómo cada uno de aquellos 120 estaba adorando y alabando a Dios en su propia lengua, cuando ellos sabían que no la hablaban. Sabían que algo milagroso había sucedido y ellos estaban espantados. Y llegaron con Pedro, y Pedro empieza a decirles, Jesús es la piedra reprobada. Él fue a la cruz por ti. Y la gente dice que empieza a sentir ese pesar en su corazón. Él les está diciendo, ustedes mataron a Jesús por manos de los soldados. Y ellos sienten esa tristeza. ¿Qué haremos? Y les dice, bautícese, sumérjase en el nombre de Jesucristo. Conózcalo, mire el llamado y acepte
la gracia que se adquiere por fe. ¿Verdad? Venga y póngase en las manos de Jesucristo. Él no les está hablando acerca del rito de la purificación. No les está hablando del bautismo de Juan. Los judíos lo conocían. Los apóstoles, ¿sabes, hermano? No hay un indicio de que ellos también hayan venido a bautizarse. Sin embargo, se cree que sí. Jesús se bautiza en agua y le dice al bautista, deja porque así conviene, es conveniente. Yo soy el camino, le dice Jesús. Así que como yo hago, quiero que todos los demás hagan. Y bueno, se bautiza. Pero la palabra bautizo es meterse, estar dentro. Un judío no podía bautizarse en Juan y no ser cristiano. Y ahorita vamos a ver un ejemplo. Había discípulos del Bautista, pero no eran cristianos, no eran seguidores de Jesús. Eran discípulos del Bautista y eran bautizados en agua. Así que ahora Pedro está siendo más enfático al decirles, bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo. Conózcanlo, sepan quién es y reciban el gran don del Espíritu Santo. Y enseguida les dice, el bautismo en Jesucristo es para perdón de pecados. ¿Sabes? Porque tiene que haber un cambio de mentalidad. Y dice, y recibirán el regalo que el Espíritu Santo da, la vida eterna y muchos otros dones más. ¿Qué te parece? Porque para ustedes es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Una promesa para todos los llamados. Por eso es importante caminar en el llamado del Señor. Ese llamado es importante. Juan bautizó con agua, ¿verdad? La limpieza del cuerpo, la limpieza. El arrepentimiento es el agua que limpia el alma. Y sabes, viene el bautismo del Espíritu Santo. Oye, pero es que habíamos visto, bueno, quiero aquí en Hechos de los Apóstoles capítulo 19 ver el ejemplo de los discípulos del Bautista, ¿verdad? Para decirte, aquí había unos discípulos, Hechos 19, versículo 1, y dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos les dijo, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Ignorantes, no habían recibido la doctrina. Entonces les dijo, ¿en qué pues fueron bautizados? Y ellos dijeron, pues en el bautismo de Juan. ¿Ves? Y aquí vemos que el bautismo de Juan era la preparación para poder entrar con Jesús, para poder recibir a Jesús. Y ellos tomaron el bautismo de Juan y se quedó. ¿Cuántos judíos lo hubieran tomado? No lo sé. Es muy probable que cuando Pedro estaba predicando allá, había sucedido esto. Había muchos discípulos del Bautista, pero no conocían a Jesús. Entonces les dice, bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesús. Sigamos la lectura. Entonces les dijo, ¿en qué pues fueron bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Y dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es, en Jesús el Cristo. Jesús el Mesías. Jesús el ungido. La palabra Cristo no tiene nada que ver con la cruz. La palabra Cristo significa eso que acabo de decirte. Ungido. Mesías. El Shiloh. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Se les hizo el entendimiento. Se abrió. El profeta de Jerusalén, el Hijo de Dios, el que fue a la cruz, el que murió por la gente, ese es Jesús. Y dice, y murió por mí también. Sí. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Segundo bautismo discipular. Bautízalos en el nombre del Padre, bautízalos en el nombre del Hijo y bautízalos en el nombre del Espíritu Santo. 3 bautismos. Ahora dice aquí,
Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban, y eran por todos unos 12 hombres. ¿Sabes, hermano? Ellos creían que el arrepentimiento, el bautismo de Juan traía la salvación, pero el bautismo de Juan solamente impulsaba a la gente a esperar a Jesús. Detrás de mí, decía el bautista, viene quien bautiza en el Espíritu Santo. Pero aquí vemos a Pablo bautizando en el Espíritu Santo y poniendo las manos. ¿Por qué, hermano? Porque una persona llena del Espíritu Santo y teniendo la autoridad para transferirlo, lo va a hacer. Pero si no tiene la autoridad para transferirlo, pues no puede transferir nada, ¿verdad? La palabra que se ocupa aquí es impartición, se imparte, porque uno no es voluntario, ¿verdad? Vamos a verlo a través de otros ejemplos. El Espíritu Santo ha estado con nosotros durante mucho tiempo, ¿verdad? Y se ha profetizado, y bueno, quiero que me acompañes aquí a Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 4. ¿Estás conmigo? 2, versículo 4. Y dice: estaban todos reunidos esperando la manifestación del Espíritu Santo, esperando. Ellos habían conocido la palabra de Jesús y estaban esperando. ¿Por qué? ¿Por qué estaban esperando? Porque les había sido dada la instrucción. Porque Jesús les había dicho, no se muevan. Porque Jesús les había dicho, aquí les va a llegar. Así que ellos estaban esperando. Y dice la Escritura que de repente sopló un viento recio, estando ellos adentro, y hubo lenguas de fuego repartidas en cada uno de ellos, como que iluminaron más, como que estaba saliendo algo de ellos, pero en realidad estaba entrando. Y fueron todos, versículo 4, llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu Santo les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, y estaban todos atónitos y maravillados. ¿Qué te parece? Judíos de diferentes naciones. Ellos estaban hablando en lenguas, ¿verdad? Quiero que te imagines un poquito hablar en lenguas a alguien. No sé, aquí la palabra lenguas, que también habla de glosolalia, y habla acerca de hablar en lenguas. Utiliza aquí en este pasaje una palabra que estaban hablando en lenguas, dialectos. Así con K, dialecto, ¿verdad? Entonces, dialecto nosotros conocemos como un lenguaje nativo de cada zona, o de cada familia, o de cada tribu, o de cada nación inclusive, ¿verdad? Hoy ya no se utiliza mucho la palabra dialecto, porque dialecto decían que era pequeño, pero en realidad no, estamos hablando de un idioma. ¿Por qué digo que fue dialecto? Bueno, hay la palabra aquí en lenguas, habla de dialectos, y dice que fue entendible por las personas que habitaban ahí, ¿verdad? Versículo 8. Dice: ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Pánfila, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Todos habían entendido, cada quien en su propia lengua o en su propio dialecto. Cuando miramos a la enseñanza del apóstol Pablo en relación a las lenguas, dicen que el que habla en lenguas no entiende lo que habla. Le habla a Dios, no le habla al hombre. Entonces vemos que es diferente. El bautismo lleva una lengua de adoración, de alabanza, entendible para alguien. Aquí había prosélitos, había gente
de diferentes naciones y entendieron el lenguaje. En la glosolalia, en el don que habla el apóstol Pablo, la cual Dios mediante vamos a ver después, que en cuanto empecemos a tocar los dones, miraremos cómo el apóstol enseña acerca de ello. El que habla en lenguas no le habla a los hombres, le habla a Dios, porque por medio de ello habla misterios. También dice, si en la iglesia hablan en lenguas, hablen 2, a lo más 3, y si no hay intérprete, pues cállense, tiene que haber un intérprete. Entonces, si aquí no hay quien entienda el lenguaje, se van a callar, pero aquí era diferente. Aquí había un dialecto. Las personas empezaron a hablar de las maravillas, de la creación de Dios, salmos, himnos, cánticos. Estaban hablando en un aspecto elevado, porque el Espíritu Santo había elevado a toda esa gente cuando reciben el Espíritu Santo. Esto se habló acerca de ello como una evidencia, ¿verdad? Una persona, dice la Escritura, para que evidencie que ha recibido al Espíritu Santo, tiene que hablar en lenguas. No y no. Una cuestión es el bautismo en el cual Dios lo hace de una forma, lo hace de la otra, pero no siempre es igual, ¿verdad? Y veamos otro ejemplo. Aquí la palabra es dialectos y habla de lenguas que son entendidas por familias, por naciones, por pueblos, etcétera, ¿verdad? Y nos dice de los sitios donde venía. Cuando el apóstol Pablo habla acerca de las lenguas, en glosolalia, los dones, dice que si no hay intérprete, cállense. Así de sencillo. No tiene nada que ver una cosa con la otra. El bautismo trajo como consecuencias las lenguas, pero trajo como consecuencias muchas cosas más. Peleamos a veces, porque si no habla en lenguas, no recibe el Espíritu Santo. No, dice, serán bautizados en Espíritu Santo y fuego. El fuego, la pasión por hacer la obra de Jesús, esa es la señal inequívoca. Es la evidencia de haber recibido el Espíritu Santo. Es la transformación del ser humano. Esa es la evidencia. El hablar en lenguas, la glosolalia nos dice que en aquel día muchos le dirán, Señor, en tu nombre hablamos maravillas y profetizamos. Y les diré, no los conozco. Terrible. Otro caso más que vemos aquí en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 10, ¿verdad? Una visita que hace los apóstoles a una casa, a la casa del ay, Dios, se me fue ahorita. Perdón. Veamos, ¿verdad? Ellos están, dice capítulo 10, versículo 44, dice que estaban en casa del centurión, estaban en casa de un hombre llamado Cornelio, ¿verdad? Y este hombre había recibido una visión por parte de Dios. Este hombre había recibido una ordenanza. Envía a Jope por un hombre llamado Pedro, un pescador, te está esperando. Yo voy a hablar con él. El hombre fue interlazado con Pedro mediante el Espíritu. Así que ese hombre fue presentado a Pedro por visión. Y Pedro lo conoció en visión. Pedro sabía quién era. El Espíritu Santo le estaba interactuando. Ahora, ¿por qué a este hombre? Bueno, este hombre tenía hambre de Dios. ¿Cómo? Dice, piadoso, versículo 2. Piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Tú no puedes temer a Dios si no lo conoces. Y este hombre lo conocía. Quizá estaba incompleto en su fe. Quizá como aquellos que el apóstol Pablo había encontrado que eran discípulos del Bautista, tampoco sabían de Jesús. Y dice que esta gente fueron convocados por Dios mismo. Piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Siempre. No en la mañana. Siempre. Diario. Siempre. A todas horas. Siempre. Era un hombre de oración.
Era un hombre de búsqueda, era un hombre con hambre de Dios. ¿Y sabes, hermano? El Espíritu Santo le dijo, voy a enviar, y dice la escritura, la escritura que este hombre, cuando supo que venía, convocó a su familia, dice la escritura, versículo 24, y al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Si él era un hombre de oración, hermano, seguramente las personas también tenían un anhelo, una búsqueda, anhelaban un encuentro con Dios, estaban esperando. Esperanza del Espíritu Santo, la esperanza de Dios. Y dice que estaban esperando y había convocado a sus parientes y amigos más íntimos, ¿verdad? Así que cuando Pedro entró y les empezó a hablar de Jesucristo, y bueno, dice la escritura en el versículo 44, y mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Y dice, entonces respondió Pedro, ¿y puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Aquí no se habla de bautismo en el Espíritu Santo. Se habla de haberlo recibido, haberlo derramado, ¿verdad? Sin embargo, tiene también, dice la escritura en el versículo 46, hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Era entendible. Quizá no hablaban en muchas lenguas, pero el apóstol Pedro dice que se derramó en ellos el don del Espíritu Santo. Estaban profetizando, estaban adorando a Dios. Y dice, hay que bautizarlos en agua, hay que bautizarlos en el nombre de Jesús para que conozcan realmente lo que dice la Escritura. Algunos de nosotros, hermano, hemos conocido gran parte de la Escritura, pero no conocemos lo que sucede. Estuve viendo realmente cuántas veces se utiliza la palabra bautismo en el Espíritu Santo, y encuentro 6, quizás 7, pero son 6. Mateo capítulo 3, 11, serán bautizados en Espíritu Santo y fuego. Marcos 1, 7 y 8, serán bautizados con el Espíritu Santo. Lucas 3, 15 y 16, serán bautizados por el Cristo, por Jesús. Él bautiza en Espíritu Santo. San Juan 1, 33 y 34 dice que lo hizo el Hijo de Dios. Hechos de los Apóstoles 1, 4 y 5 habla acerca de la promesa. Recibirán la promesa y fueron bautizados. En Hechos capítulo 11, versículo 16, el bautista recuerda, dice, yo les bautizo en agua para arrepentimiento, pero Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Así que podemos mirar, hermano, cómo Jesús trae el bautismo en el Espíritu Santo. ¿A quién lo trae? A quien lo busca, a quien lo anhela, a quien tiene necesidad de entenderlo, de conocerlo. ¿Sobre de quién viene? Sobre de aquellos que están esperando, firmes en la promesa de la llenura del Espíritu Santo, para caminar y moverse en esa llenura. El Espíritu Santo no viene sobre personas que no le buscan. En Hechos de los Apóstoles, y este es el último pasaje que te voy a hablar ahorita, capítulo 8, acompáñame a verlo, habla acerca de la historia de un hombre, uno que fue uno de los diáconos, capítulo 8, versículo 14, Felipe, uno de los diáconos. Cuando vino la persecución en la iglesia de Jerusalén, él salió con toda su casa y fue predicando el Evangelio. Él era un diácono lleno del Espíritu Santo. En el trayecto se convirtió en un ministro, un servidor, ¿verdad? Un evangelista.
iba hablando acerca del Espíritu Santo, iba entregando, y dice que llegó a ese lugar, a Samaria, y dice Hechos 2, capítulo 8, versículo 12, cuando creyeron a Felipe que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres, y también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. ¿Cómo se manejaba Felipe? En señales y grandes milagros. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Y aquí vemos la impartición, la oración que ellos habían hecho para que las otras personas recibieran al Espíritu Santo. Tampoco se habla acerca de un bautismo, sin embargo, se da por entendido de que el bautismo es el inicio, el principio de algo, y ellos estaban siendo bautizados. Es muy probable que hablaron en lenguas, pero no entendemos si era un dialecto o sencillamente en su propia lengua estaban alabando y adorando a Dios con un ímpetu diferente. Somos muy dados a tratar de confundir. El aspecto religioso de las iglesias a veces impide que podamos ver con exactitud las cosas de Dios. Las ideas preconcebidas de las cosas nos impiden acercarnos para, con mente clara y limpia, poder retornar a la escritura precisa. Sí, porque a veces lo que tú has aprendido te impide mirar con claridad la palabra de Dios. ¿Sí? Ahora pues, el Espíritu Santo vendrá en aquellos que lo pidan, en aquellos que lo esperen, en aquellos que le busquen. El Espíritu Santo no vendrá sobre una persona estática que se lo encuentre por mera casualidad, de ninguna manera. El Espíritu Santo es el reconocimiento, es la investidura a un hombre que se convierte. Los discípulos se convirtieron en maestros con esta investidura, y el Espíritu Santo está dado a aquellas personas que se someten al orden para trabajar. ¿Qué tenían todas estas personas? Lo esperaban a Dios, lo conocieron. El Espíritu Santo lo hizo real, les habló de justicia, de juicio y de pecado. Ellos lo entendieron. El Espíritu Santo no vino por accidente tampoco sobre Samaria. Habían sido enseñados, pero quizá Felipe no tenía la autoridad para impartir. Y por esa razón vinieron los apóstoles. Y aquí necesitamos también entender que no cualquier persona puede impartirlo, ¿verdad? Hay personas especiales. No me refiero a los apóstoles de este tiempo, a los apóstoles de la gran urbe. No me refiero a esos. Yo me refiero a un hombre con autoridad. Yo me refiero a una persona que verdaderamente ha sido enviado, y aquí la palabra apóstol sí toma un efecto. Imparte el Espíritu Santo, y si no lo imparte, quizá porque no lo tiene. Así que gran prueba, ¿verdad? Oye, hermano, ¿los pastores la pueden impartir? No lo sé. Quiero que veas a Felipe, dirigía una iglesia, ya había bautizado a varios, estaba haciendo una labor pastoral, pero él no pudo impartírselas. ¿Fuera menos? No, hay autoridad por parte de Dios. Existe una autoridad, y esa autoridad es la que nos rige, es a la cual haremos bien en someternos y caminar con Él. ¿Quieres al Espíritu Santo aquí en tu corazón? ¿Para qué lo quieres? ¿Quieres servirle a Dios? Entonces tú necesitas al Espíritu Santo. ¿Quieres predicar el Evangelio? Tú necesitas al Espíritu Santo. ¿Quieres ser un flojonazo?
Cuidado, aún lo que tienes puedes perderlo. Anhela el paquete completo. Empieza a anhelar, a pedir la presencia del Espíritu Santo. Oh Dios, amado, anhelo servirte. Anhelo servirte, díselo, hermano. Anhelo servirte en el poder del Espíritu Santo. Anhelo hacer tu obra. Porque cuando tú estás conmigo, tú convences al mundo de pecado, de justicia y de juicio. No necesito hacer yo la obra. La obra la haces tú. Señor, ven a mí. Ven a mí. Ven. Seamos uno. Tú en mí y yo en ti. Fusionados. Como en un matrimonio, como en una liga. Ven. Guíame, Señor. Porque yo sé que tú guías a la iglesia, pero estando dentro de ella. Te espero, Espíritu Santo. Te buscaré, Espíritu Santo, porque quiero servirte con todo mi corazón, amado Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Un abrazo. Nos vemos en la próxima. Seguiremos hablando del Espíritu Santo. Abrazos y que Dios te bendiga. Amén.